Bueno, pues vamos a ello. Bienvenidos a todos. Yo soy Alex, para quien no me conozca. Trabajo como BDM de Fabric en TD Synnex. Y bienvenidos de nuevo a todos en el Cloud Friday de hoy, día 16 de mayo, en el que vamos a hablar de Fabric, pero esta vez vamos a profundizar más en la parte comercial, ¿no? Sobre cómo ofrecer Fabric entre vuestros clientes y qué lo hace pues, un producto único en el mercado. Vamos a ello. Bien, en la agenda de hoy pues haremos una breve introducción a lo que es Microsoft Fabric, aunque seguramente pues ya tendréis por lo menos una ligera idea de en qué consiste este producto. Seguiremos destacando pues cuáles son los puntos clave por los cuales los clientes adquieren Fabric. Veremos también cómo se licencia y las diferentes capacidades que hay disponibles. Abordaremos los diferentes escenarios de cliente más habituales para poder personalizar mejor el mensaje, ¿no? Según la situación en la que se encuentre cada cliente. Y por último, propondremos una serie de pasos a seguir para vosotros, los partners, a la hora de facilitar la adopción de Fabric entre vuestros clientes. Bien, pues en esta slide vemos cómo Microsoft ofrecía hasta ahora su portfolio de productos analíticos, ¿no? Cuando todavía no estaba Fabric en el mercado. Entonces, habían distintas soluciones, como podéis ver en esta slide, la mayoría de ellas bajo el paraguas de Azure, y cada una de estas soluciones pues, nos aportaba una capacidad o tenía un cometido en concreto. ¿Qué pasaba con este planteamiento? Pues que conllevaba disponer, ¿no?, de muchas soluciones, como veis, con diferentes experiencias de usuario, ya que pues, se trata de productos distintos, con lo que no hay una experiencia de usuario única, ¿no? Y consecuentemente pues, dificulta el poder utilizar fácilmente cada una de las herramientas, ya que pues, en vez de estar utilizando una misma plataforma para todos los perfiles de usuario que intervienen en el proceso de análisis de datos, pues con una misma experiencia de usuario. Por otro lado, también, pues, este portfolio de productos suponía diferentes modalidades, ¿no? Es decir, algunos con modalidad plataformas as a service y otros con la modalidad software as a service, con lo que a la hora de aprovisionar, pues la responsabilidad que recae sobre el usuario es distinta para cada uno de estos productos, ¿no? También ocurre con el licenciamiento y el dimensionamiento. Tenemos que estar licenciando y dimensionando cada una de las soluciones por separado. Otro factor también a tener en cuenta son las curvas de aprendizaje, ¿no? Que al no tratarse de una experiencia única de usuario, pues hace que la curva de aprendizaje pues, sea todavía más pronunciada. Y por último, también no tenemos que olvidar, es el alto coste de integración de los datos que supone al no tenerlo todo centralizado en una misma plataforma. Aquí vemos en esta slide pues, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? En la que una de las principales problemáticas que teníamos, pues, por ejemplo, era la variedad de soluciones y datos aislados. Pues ahora, con la salida de Fabric, tenemos un conjunto de soluciones unificado, ¿no? Basado en modalidad software as a service y que permite integrar cualquier fuente de datos o origen de información. También ante la problemática que teníamos de datos vulnerables, pues ahora tenemos una solución que proporciona seguridad, cumplimiento y gobernanza, todo integrado en la misma solución y por lo tanto tenemos herramientas que nos ayudan a tener más visibilidad sobre toda la información que genera la empresa y también pues tenemos la opción de poder aplicar políticas de seguridad sobre todos esos datos, ¿no? Otro reto que teníamos anteriormente, pues la alta demanda de administradores de datos, como al final este perfil pues, ha ido cobrando mucha importancia en los últimos años, ha hecho que el acceso a estos recursos pues, sea cada vez más complicado. Ahora con Fabric tenemos una plataforma que está muy basada en Power BI. Power BI es una herramienta que está muy presente en el mercado. Por lo tanto, al estar muy familiarizado con esta herramienta hace que gente que no sea muy técnica, pues también se vea capaz de sacar ciertas conclusiones de todos esos datos que necesita a través de Fabric. Otro reto
que teníamos, pues la integración costosa, ¿no? Y el mantenimiento continuo de sistemas heredados. Ahora con Fabric pues tenemos una unificación de toda la información de la empresa y también una simplicidad a la hora de la facturación, ¿no? Ya que tenemos una sola factura, a diferencia de antes, que teníamos muchas soluciones y cada una de estas soluciones pues requería de su propia factura. Bien, muy resumidamente, ¿no? ¿En qué consiste Microsoft Fabric? A ver si consigo ser breve. Bueno, lo que ha hecho Microsoft ha sido pues aglutinar diversos productos que ya existían, la mayoría de ellos bajo el paraguas de Azure, como son pues Azure Data Factory, Azure Synapse y Power BI. Power BI bajo el paraguas de Power Platform. Y lo que ha hecho Microsoft ha sido pues coger cada una de estas soluciones y las ha evolucionado todas bajo una misma plataforma, ¿no? Buscando pues esta simplicidad en cuanto a la analítica de datos y todas estas pues bajo un mismo producto. Por tanto, estamos hablando de una plataforma analítica integral que aborda cualquier aspecto o requerimiento que pueda surgir en un proyecto de análisis de datos. Y al mismo tiempo, también con Fabric, pues estamos proporcionando la posibilidad de poder unificar toda la información de la empresa en un mismo repositorio. Para entenderlo mejor, Microsoft compara mucho Fabric con Microsoft 365, ¿no? Porque al final Microsoft 365 es una herramienta de productividad muy presente en el mercado que utilizan muchas empresas en su día a día. Y al igual que en Microsoft 365, pues tenemos diferentes herramientas como Word para la creación de textos, PowerPoint para presentaciones, ¿no? Pues con Fabric tenemos 7 cargas de trabajo principales o experiencias. Y cada una de estas experiencias pues está pensada para roles y tareas en específico, ¿no? Al igual que en Word, PowerPoint y Excel, pues almacenamos todos esos datos en la solución de OneDrive, que es la herramienta de almacenamiento individual. Pues en estas cargas de trabajo de Fabric almacenamos todos los datos en OneLake, que es la base de datos sobre la que trabaja Fabric. Por otro lado, también es importante destacar que con Fabric no solo unificamos la base de datos, sino también el modelo de negocio, ¿no? En todas estas cargas de trabajo de análisis. Por tanto, no importa si, por ejemplo, estamos creando canalizaciones de datos o modelos de Machine Learning, que estaremos utilizando el mismo grupo de proceso, ¿no? Es decir, la misma potencia contratada. Todo esto para impulsar todas las diferentes cargas de trabajo y de manera automática. Vamos a ver un poco más al detalle qué nos aporta cada una de estas funcionalidades de Fabric. Bien, como hemos visto, ¿no? Fabric se trata de una solución unificada. Creo que el calificativo de unificada es una palabra que describe muy bien Fabric, por lo tanto lo voy a estar repitiendo bastante. Es un producto que se trata de una modalidad software as a service, ¿no? Y que se compone por diferentes experiencias clave, como vemos en pantalla, ¿no? Y cada una de estas experiencias pues, está pensada para roles y tareas en específico. Y al mismo tiempo, pues funcionan juntas, como estamos viendo, sobre una misma base de datos unificada, que es OneLake. Entonces, por ejemplo, analizar las ventas de los productos, ¿no? En vez de estar yendo manualmente a una herramienta de ETL, de extracción, transformación y carga de datos para poder procesar toda esta información y luego pasar a otra plataforma para entrenar un modelo de predicción, por ejemplo, pues con Fabric esto nos permite poder hacerlo todo bajo un mismo entorno, en una misma solución, ¿no? Sin tener que estar pues yendo de una plataforma a otra. Veamos cada una de estas experiencias, ¿no? Empezando por Data Factory, que es con la que se suele empezar cualquier proyecto de análisis de datos, que es la experiencia que nos permitirá poder integrar y orquestar todos los datos, ¿no? Y nos permitirá poder crear esos flujos de trabajo y llevar a cabo procesos ETL a través de Power Query. Otra experiencia relevante, la Data Engineering, que es la plataforma de análisis que combina tanto almacenamiento de datos como Big Data para poder construir y optimizar pues, infraestructura de datos, ¿no? Por lo tanto, en esta experiencia podremos ir haciendo todas estas transformaciones de los datos y limpiando la información que proviene de la experiencia de Data Factory, donde se produce la ingesta. Seguiremos con la experiencia de Data Warehouse, que es la solución donde podremos almacenar todos estos datos que están siendo procesados para luego poder lanzar consultas SQL. Otra experiencia clave es la de Data Science,
que es la que nos permitirá poder empezar a aplicar inteligencia artificial a nuestros datos, ¿no? Y por lo tanto pasar de análisis descriptivos en la que solamente hacíamos una foto, ¿no?, de cuál es la situación actual, pasaremos a análisis predictivos, en la que seremos capaces de predecir qué va a suceder en el futuro, ¿no?, o acercarnos a ello, y por lo tanto poder anticiparnos y actuar de una manera más proactiva. Otra experiencia muy relevante es la de Real Time Analytics, que este componente nos permitirá procesar datos que se estén ingestando en tiempo real, en ese mismo instante, lo que sobre todo nos ayudará, por ejemplo, a analizar información, ¿no?, que se esté generando en ese mismo instante, por ejemplo, desde dispositivos IoT, y que estos pues, puedan ser analizados al momento. Otra experiencia, la más conocida, la más popular para todos, la de Power BI. Y aquí pues no hay muchos cambios, ¿no? Es la experiencia que nos permitirá poder crear informes, visualizar toda esta información de una manera clara y sencilla y crear pues cuadros de mando, ¿no?, para poder tomar decisiones de una manera más ágil y con más contundencia. Y por último, una de las experiencias más novedosas, que la podríamos comparar con la herramienta de Power Automate de la Power Platform, que consiste en la activación de los datos, ¿no?, y en la posibilidad de poder automatizar flujos de trabajo basado en eventos. ¿Con eso qué queremos decir? Pues que habiendo establecido previamente una serie de condiciones de sucesos relevantes para nosotros, de cualquier temática, automáticamente podremos ser alertados en el caso de que se produzcan, ¿no?, estos sucesos y poder actuar en consecuencia. Y todo esto con una experiencia near real time, ¿no? Y por poner un ejemplo rápido, práctico y sencillo, en el caso de una empresa de transporte frigoríficos, por ejemplo, ¿no?, podemos tener monitorizados los camiones mediante dispositivos IoT y poder estar ingestando toda esta información de la temperatura a la que se mantiene la flota de camiones. Y en el caso de que alguno no se encuentre pues, dentro de los baremos establecidos previamente, pues que nosotros podamos ser alertados a través de esta experiencia de Data Activator y poder actuar en consecuencia. Bien, ahora llegados a este punto que ya sabemos, ¿no?, en qué consiste Microsoft Fabric, todo lo que integra y cada una de estas funcionalidades, vamos a ver los puntos clave de esta solución y el por qué lo hace distinto al resto de herramientas similares que puedan haber en el mercado hoy en día. Bien, ¿cuáles son los motivos por los cuales las empresas están migrando sus cargas de trabajo a Fabric? El primer aspecto clave pasa por la centralización de los datos, ¿no? La arquitectura que hay integrada dentro de Fabric pues, se centra en OneLake, lo que con ello permitimos que la colaboración entre los diferentes equipos de datos pues, sea mucho más fluida, ¿no? Y también pues, podamos reducir costes al tenerlo todo más centralizado. Entonces, con la arquitectura de OneLake garantizamos que los datos de toda la empresa permanezcan en una única ubicación, ¿no?, eliminando pues, esta necesidad de duplicación de datos o tener este movimiento de información entre diferentes sistemas, ¿no? Y con ello pues, también mejoramos la gobernanza de la información. Entonces, disponemos de una administración centralizada y con medidas de seguridad para buscar esta mejora en la securización de los datos, y Fabric pues, nos permite que solo el personal autorizado pueda acceder a los datos pertinentes. Entonces, OneLake se incluye en todos los tenants de Microsoft Fabric y está pensado para que toda la información de la empresa termine almacenada en este sitio, ¿no? Y con ello pues, garantizamos que un lago de datos esté en toda la empresa, que todo el mundo pueda acceder al mismo conjunto de datos, pero con sus respectivos permisos, y que gracias también a los formatos de datos abierto, es decir, Delta Parquet, pues que podamos garantizar que los datos se carguen en el lago pues una sola vez y que por lo tanto todas las cargas de trabajo puedan operar con la misma información, ¿no? Y de este modo también evitamos duplicidades y redundancias de datos y con ello pues ahorramos en costes de almacenamiento. Y con ello, pues también eliminamos la parte de dispersión de datos, ¿no?, conectando toda la información proveniente de diferentes orígenes, ya sea de orígenes locales o de orígenes de otras nubes o de soluciones de terceros. ¿Qué aspectos diferenciadores tenemos aquí de Microsoft? Pues que OneLake, como base de datos multinube,
no requiere de copia de datos, ¿no? Para poder conectar a la información que podamos tener en otras soluciones de terceros, otros fabricantes como pueden ser Google o Amazon. Otro motivo por el cual las empresas migran a Fabric es porque estamos proporcionando una solución de analítica integral. Como hemos visto, Fabric provee de todas las herramientas de los diferentes roles que participan en los procesos de análisis de datos, todo en una misma plataforma software as a service y unificada. Y con esta integración nativa entre las diferentes soluciones, ¿no? Y a la vez, en paralelo, también estamos proporcionando las capacidades de seguridad, gobernanza y administración de toda esta información. Aquí los puntos clave están en que estamos combinando todas las cargas de trabajo de análisis críticas, ¿no? Como estamos viendo, es decir, data engineering, data warehouse, data science, etcétera, todo en una misma solución centrada en lago de datos. Y por otro lado también pues estamos eliminando el alto coste de integración que hay entre las diferentes soluciones analíticas, ¿no? Con una solución que facilita pues toda esta sincronización de la información y el uso de las diversas herramientas de análisis que los diferentes equipos puedan necesitar. Aquí diferenciadores de Microsoft, pues que este fabricante es uno de los pocos proveedores que ofrece a los clientes, al mercado, una solución de análisis que va de un extremo a otro y de manera totalmente integrada. Sí que es verdad que algunos fabricantes ofrecen algunas de estas experiencias de análisis, pero no las termina de integrar todas ellas en un mismo paquete, ¿no? Y otros fabricantes se encuentran en una etapa muy incipiente, ¿no? Para ofrecer una solución tan completa como Fabric, o si lo consiguen, pues requiere de integración con distintas plataformas. Y también que Microsoft pues, es el único proveedor situado en el cuadrante líder en todas las categorías. El tercer aspecto clave por el cual las empresas migran a Fabric es por cómo se comercializa este producto en cuanto a licenciamiento, ¿no? Seguridad y la parte de análisis de autoservicio y con un modelo de precios de capacidad única para todas las soluciones que aglutina. Aquí los puntos clave pasan por que Fabric pues, ya proporciona capacidades de seguridad mediante Purview para poder obtener esta máxima visibilidad y gobernanza de toda la información. Algunas de las funcionalidades que se incluyen con Purview son la protección de la información, auditoría y prevención de pérdida de datos. Luego, si queremos más funcionalidades de Purview, pues lo podemos complementar con la contratación de este producto para tener todas estas capacidades de gobernanza y seguridad. Otro punto clave, pues que Fabric es un servicio software as a service totalmente administrado, pues que ayuda a los equipos de análisis, ¿no? A realizar pues estos proyectos más complejos sin tener que estar preocupados por la configuración o implementación o administración de la infraestructura, ¿no? Que hay detrás de Fabric. Otro punto clave es que estamos optimizando el gasto en proyectos de análisis de datos, ¿no? Con unidades de facturación de capacidad que están pues, lo más simplificadas posibles. Y con ello pues, conseguimos una administración de costes pues, más transparente, pagando toda la plataforma en una sola factura, a diferencia de antes que teníamos que recurrir a muchas soluciones y cada una pues, requería de una factura distinta y de un dimensionamiento diferente. Aquí los diferenciadores de Microsoft, ¿qué lo hace distinto a los demás? Pues el modelo de precios de capacidad única, ¿no? Que como vemos nos permite utilizar este procesamiento que contratamos en todas las herramientas de análisis y no están bloqueadas para cargas de trabajo en específicas, a diferencia de la competencia, que por el contrario, pues se debe de adquirir capacidad de procesamiento de manera independiente, ¿no? Y cuando una solución no se está utilizando, pues no se puede reaprovechar esa capacidad para otras soluciones que sí que a lo mejor en picos de trabajo pues requiramos de más potencia. Y por último, pues Fabric se integra de manera nativa con aplicaciones de Microsoft 365, especialmente con aplicaciones de esta de productividad y colaboración, ¿no? Que es una solución que utiliza la mayoría de las empresas hoy en día, lo que con ello pues ayuda mucho a los usuarios el hecho de poder colaborar y compartir toda esta información de una manera mucho más sencilla. Por tanto, lo podríamos resumir en estos 4 puntos, ¿no? Primero, tenemos una solución unificada donde
todo, es decir, desde la ingesta hasta la última fase de análisis, pues ocurre en el mismo entorno, disculpad, y esto pues simplifica mucho el día a día. Después, esta licencia la tenemos unificada, como hemos visto, una sola capacidad para todos los servicios, lo que facilita pues toda la parte de gestión y optimizamos el coste. Otro punto clave que tenemos OneLake. Con ello pues conseguimos datos unificados, también accesibles desde cualquier motor de Fabric sin tener que recurrir a duplicidades ni movimientos de información innecesarios. Y por último, y también lo más importante, ¿no?, es que estamos ante un entorno, ¿no?, con un roadmap claro y unificado. Microsoft está muy centrado y centrando aquí toda su innovación en analítica en este producto, lo que pues, nos asegura que tendremos una plataforma preparada para el futuro. Bien, ahora que hemos visto, ¿no?, todo lo que nos puede aportar Microsoft Fabric, os podéis estar preguntando, vale, ¿y cómo licenciamos este producto? En cuanto al licenciamiento, como vemos, los sistemas de análisis hasta ahora solían combinar, ¿no?, productos de varios proveedores en un solo proyecto. Y de este modo, pues la capacidad de proceso que se aprovisionaba en varios sistemas, una para la ingesta y otra para el almacenamiento, pues no se podían combinar entre ellas, ¿no? ¿Y qué pasaba con este planteamiento? Pues que cuando uno de los sistemas estaba inactivo, las capacidades contratadas en cada una de estas soluciones no podía ser utilizada por otro sistema, que a lo mejor pues en algún momento podía requerir de más motor de procesamiento, ¿no? Lo que con ello pues puede llevarnos a estar desaprovechando la capacidad de una herramienta. Este planteamiento con Fabric ya no lo tenemos, porque todo el proceso contratado nos sirve para impulsar todos los componentes de Fabric y de manera automática. Y por otro lado también pues la compra y administración de recursos pues se simplifica bastante, ¿no?, con Fabric, ya que solo tenemos que contemplar dos variables principales, que son la capacidad de proceso, es decir, según la potencia de capacidad que requiera el proyecto, y la otra gran variable que es la parte de almacenamiento, según la cantidad de gigas utilizados. Como veremos más adelante, pues tenemos la modalidad de Pay as you go, según consumo, que es una modalidad más flexible, y luego tenemos el formato de instancia reservada. Resumiendo, pues con Fabric las empresas compran un único grupo de procesamiento en la que impulsamos todas las cargas de trabajo que hemos visto, y con este enfoque pues integral está permitiendo pues, ¿no?, crear estas soluciones que aprovechan todas las cargas de trabajo independientemente de su rol, ¿no? Al estar toda la capacidad de proceso pues, repartida, reducimos bastante los costes y la capacidad no utilizar una carga de trabajo pues, podrá ser utilizada por otra experiencia dentro de Fabric. Aquí vemos pues, las diferentes capacidades que hay de Fabric, desde la F2 hasta la F128, por ahí hasta la F2048. Y el modelo de precios pues, se basa en estas capacidades, ¿no?, donde el número de 2, 4, 8, 16, 32 indican la unidad de capacidad por segundo que podemos estar utilizando, ¿no? Cuanto más alto, pues mejor, y también con un coste proporcionalmente mayor. Y tenemos la posibilidad de ir pudiendo activando y pausando la capacidad de demanda para optimizar este coste, ¿no?, sobre todo, bueno, especialmente en la modalidad de pago por uso. Entonces, en esta slide vemos las tarifas PVP de Fabric, basado en niveles de capacidad, con precios correspondientes a la región del norte de Europa. Aquí, como vemos, por ejemplo, en la capacidad F2, en la modalidad pago por uso, como esta modalidad nos da cierta flexibilidad, más adelante veremos, ¿no?, que una manera de optimizarlo es, por ejemplo, encendiendo la capacidad 8 horas diarias, las 8 horas laborables, y por lo tanto este importe se podría llegar a reducir a menos de una tercera parte, ya que recordemos que este importe corresponde a si la capacidad permanece encendida las 24 horas del día. Y por último, bueno, tener en cuenta que, si os preguntáis, pues, qué región debemos desplegar nuestra capacidad de Fabric, pues dependerá de en qué región está vuestro tenant actualmente de Power BI, si ya sois clientes de Power BI, en este caso, pues la que esté más cercana a donde os ubiquéis. Bien,
¿Cómo podemos estimar la capacidad necesaria, no? Hemos visto que hay diferentes capacidades, según la potencia que necesitemos, pues contrataremos una mayor o una menor. Pero ahora, ¿cómo sé yo cuál es la capacidad que necesito para mi proyecto? Hemos de tener en cuenta que la elección de una capacidad inicial no impide que más adelante podamos cambiarla por otra menor o mayor. Esto en la modalidad de Pay as you go, que es la más flexible. No obstante, Microsoft dispone de una calculadora para poder simplificar todo este proceso, ¿no? Entonces, se trata de una herramienta que nos ayuda a estimar la capacidad necesaria en función de los requisitos de datos que nosotros vayamos introduciendo, ¿no? Es decir, en función de los requerimientos que nosotros vayamos introduciendo. Algunos de los parámetros, bueno, aquí en la derecha veis cómo es la calculadora, y algunos de los parámetros principales que contempla esta calculadora son el tamaño de los datos comprimidos, el número de tablas, actualizaciones, las experiencias de Fabric que prevemos que vamos a utilizar, las horas diarias de TL, etc., ¿no? Entonces, basado en estos datos introducidos y en las cargas de trabajo seleccionadas, la herramienta nos va a generar pues una recomendación de capacidad recomendada, ¿no? Indicando pues esta capacidad necesaria según los requerimientos que hayamos introducido. Bien, ahora que hemos visto cómo podemos estimar la capacidad, ¿cómo podemos optimizarla, no? Pues hay diferentes maneras o métodos para poder optimizar la capacidad de Fabric. Una de ellas es mediante el apagado y encendido, ¿no? La capacidad, como ya he dicho anteriormente, en la modalidad Pay as you go, podemos estar arrancándola o pausándola para tu uso en los momentos que se requiera, ¿no? Y esto pues contribuye, quieras o no, a minorar el coste. Entonces, sabiendo que una capacidad determinada tiene los costes máximos, por ejemplo, la F2 de 306 aproximadamente, a partir de ahí se trata de optimizarlos. Por ejemplo, en la de F4, si que vemos aquí de 612 euros al mes. Si la ejecutamos en jornada laboral, pongamos de 8 a 6, pues el coste de Fabric podría rondar unos 200 euros. Y con algunas optimizaciones más, pues se podría llegar a reducir más, ¿no? Llegando a un ahorro potencial de un 50% menos. Otro método que tenemos para poder optimizar la capacidad de Fabric es mediante el escalado automático. Fabric nos permite ajustar la capacidad de manera programada o manual para poder manejar mejor pues, estos picos de carga solo cuando se produzcan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los momentos con picos de trabajo, podemos programar para que la capacidad aumente temporalmente y luego, cuando ya hayamos pasado este proceso, pues que disminuya, ¿no? Y esto pues asegura un rendimiento óptimo en momentos críticos, ¿no? Sin necesidad de pagar por esa máxima capacidad de forma continua. Y otro método que hemos mencionado y hemos visto en la slide anterior es mediante las instancias reservadas. Está más pensada para aquellos casos particulares con necesidades muy estables, ¿no? Que se podría valorar esta modalidad de instancia reservada con un 40% de descuento. Aquí, pues, con esta modalidad no tiene mucho sentido encender y apagar la capacidad porque al final estamos pagando una cantidad fija, nos comprometemos a un año, ¿vale? Y por lo tanto, independientemente del uso que le demos a Fabric mediante la instancia reservada, pues terminaremos pagando el mismo importe. Bien, ahora que hemos visto, ¿no?, en qué consiste Fabric, cómo se puede licenciar, cómo optimizar los costes, también os podréis estar preguntando, ¿pero qué licencia necesitamos para utilizar Fabric? En lo referente a las licencias de Power BI, las únicas que desaparecen con la transición a Microsoft Fabric son las Power BI Premium por capacidad, lo cual desde el 1 de enero de este 2025 ya no es posible renovar o contratar a través de CSP. Tenemos la licencia más popular, la más utilizada, que es la de Power BI Pro, que se mantiene igual. Y esta licencia sigue siendo necesaria para poder crear y compartir informes en Fabric, siempre y cuando tengamos una capacidad menor a la F64. ¿Vale? En caso de que tengamos la misma capacidad de F64 o una mayor, pues podríamos llegar a prescindir de esta licencia. También recordar que esta licencia pues, ha tenido un incremento en su precio desde el pasado mes de abril y ha pasado de $10 a $14 al mes por usuario.
Otra licencia que hay en Power BI es la Power BI Premium por usuario. También se mantiene sin cambios en cuanto a funcionalidades. Y aquí, pues, en esta licencia destacar que la mayoría de las funcionalidades que nos ofrece esta licencia, pues, las podríamos llegar a cubrir con Fabric. Esta licencia también, pues, ha tenido un incremento en su precio, que ha pasado de $20 a $24 al mes por usuario. Otra licencia de Power BI es la Power BI Embedded, que es la que nos permite, ¿no?, poder incrustar o compartir informes o cuadros de mando en soluciones de terceros o en páginas web para que agentes externos, usuarios externos, pues, puedan visualizar esta información. Aquí recalcar que a partir de la SKU de Fabric F8 ya obtenemos acceso a las funcionalidades de Power BI Embedded. ¿Vale? El equivalente que hay de Power BI Embedded es el siguiente, ¿no? A partir de la F8, pues el equivalente es el A1. A partir de la F16, el equivalente es el A2 y así sucesivamente. Otras soluciones que podamos tener o valorar es la Azure Synapse Data Factory, que, como hemos visto al principio, pues son soluciones, ¿no?, que actúan de manera independiente bajo el paraguas de Azure. Pues ahora, si tenemos estos servicios contratados, los podríamos migrar dentro de Fabric, porque al final son funcionalidades que ya están cubiertas en esta plataforma. Bien, aquí vemos una comparativa de precios entre Power BI versus Fabric, ¿no? Y vemos, pues, en qué escenarios Fabric podría salir más a cuenta económicamente en comparación con las diferentes licencias de Power BI. Recordemos que Fabric, pues, se paga según consumo, ¿no?, a diferencia de Power BI, que va por licencia por usuario. Aquí los números que veis son aproximados y pueden variar ligeramente según los diferentes escenarios, pero la idea es que tengamos el número de referencia, ¿no?, para saber cuándo hay posibilidades de tener un ahorro económico contratando Fabric, sin tener en cuenta, pues, todas las bondades aparte que nos da ya de por sí Fabric. Empezamos por la licencia más popular, la de Power BI Pro. Esta licencia, como ya hemos dicho, sigue siendo necesaria, ¿no?, para poder crear y compartir informes. No obstante, como también ya hemos dicho, a partir de la capacidad F64 ya no sería necesario esta licencia, ¿no?, puesto que ya está incluida. Por tanto, en este escenario, si el cliente contrata la capacidad F64, por ejemplo, y encienden la capacidad 8 horas diarias, ya supondría un ahorro económico para el cliente, ¿no?, a partir de 200 usuarios, como vemos aquí. Aquí vemos la diferencia entre los diferentes importes. Así pues, si nos encontramos con un cliente con 200 usuarios o más, pues sería interesante proponerle contratar la capacidad de Fabric y que ésta permaneciera encendida 8 horas diarias, y con ello, pues, ya obtendría este ahorro. Vamos al siguiente escenario, en el que el cliente valora o ya trabaja con Power BI Premium, y vemos que a partir de 10 licencias, teniendo en cuenta el incremento de precios que ha habido, pues la contratación de la capacidad F2 de Fabric y con sus 8 horas diarias encendida, junto con la combinación de Power BI Pro, porque recordemos que sigue siendo necesaria en capacidades menores F24, si los requerimientos lo permiten, pues el cliente podría llegar a tener muchas más funcionalidades de las que ya tenía con Power BI Premium, incluso a un menor precio, ¿no? Por tanto, podríamos llegar a tener más capacidades por un menor precio. Y esta combinación, pues, según qué escenario, pues podría ser muy interesante proponerlo o plantearlo. Vamos a otra licencia, ¿no?, como Power BI Embedded, que, como ya hemos dicho, es la que nos permite incrustar informes en aplicaciones de desarrollo propio. Pues, si el cliente ya dispone de esta licencia, le podemos decir que a partir de la SKU F8 de Fabric, como ya hemos visto, ya se incluyen estas capacidades de Power BI Embedded. Por tanto, si contrata esta capacidad mediante instancia reservada, el cliente dispondría de Power BI Embedded junto con muchas más funcionalidades que ya se incluyen en Fabric, como Data Science, Data Factory o Data Engineering, y a un precio menor. De este modo, podríamos resumirlo como que también disponemos de más servicios o experiencias por un menor importe. Y por último, la licencia de Power BI Premium por capacidad. Y esta licencia es la que deberá migrar a la capacidad F64, que es el equivalente de Fabric, en su siguiente renovación del contrato. Entonces, aquí la principal diferencia entre estas dos licencias está sobre todo en el formato de consumo, aparte de que Fabric aporta muchas más funcionalidades, ¿no? En este caso, pues Power BI Premium por capacidad
es un precio fijo, independientemente del uso que le des, y está más pensado para funciones de modelado de datos y de informes. Y con Fabric, pues aquí el cliente pasará a pago según consumo, ¿no? Por tanto, en momentos de no uso de la herramienta, el cliente podría, como vemos, apagar la capacidad y ahorrarse pues este tiempo de tener la capacidad inactiva, ¿no? Con este ahorro tan considerable que podría llegar a obtener. Bien, en este apartado vamos a ver las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar nuestros clientes, más que nada para saber pues cómo podemos plantear Fabric según cada escenario, ¿no? Y que vosotros también pues podáis tener más argumentos a la hora de decantar la balanza hacia Fabric. Seamos conscientes que cada argumento pues obviamente puede tener su objeción, ¿no? Y por tanto pues se podrá aplicar con más o menos consistencia según cada situación en particular. Así pues, cojamos un poco la base de cada argumento, ¿no? Y utilicémoslo a nuestra conveniencia según cada caso. Bien, aquí en esta slide pues vemos las distintas casuísticas, retos o problemáticas que nos pueden trasladar los clientes y que para nosotros pueden ser indicios o señales que nos indiquen que ya sería muy idóneo plantearles o ofrecerles Fabric para poder cubrir sus necesidades. Empezamos por problemas de rendimiento, ¿no? Porque se está trabajando con más datos de los que Power BI soporta. Señales como que tarda mucho en cargar los datos o el modelo pues tiene problemas a la hora de cargar toda la información, pues ya sería un indicio de que el siguiente paso sería dar el salto a Fabric. Otra problemática o otra señal es que el cliente quiera mejorar el control y seguridad que hay sobre los datos, ¿no? Con Power BI tenemos algunos métodos o algunas funcionalidades como RLS, pero no tenemos la seguridad total sobre los datos. Otro indicio es que el cliente pues, requiere trabajar con más información, ¿no? La más cercana a tiempo real. Pues ante este escenario, pues que el cliente necesita tomar decisiones basadas en tiempo real, pues con Power BI esto está bastante limitado en este sentido, ¿no? Entonces con Fabric, como ya hemos visto, tenemos un módulo en concreto que está pensado para ello. Otra señal es la calidad de los datos, ¿no? Esto es muy importante porque antes de construir cualquier informe hay que sentar las bases, ¿no? Para que luego se tome las decisiones con información lo más fiable posible. También si el cliente quiere dar el salto a la inteligencia artificial con análisis predictivos. Si el cliente ya está lo suficientemente maduro, pues Fabric sería el siguiente paso. En cambio, con Power BI, la parte de inteligencia artificial, sobre todo en la Power BI Pro, pues no está cubierta. Otra señal podría ser si el cliente pues, dispone de múltiples orígenes de datos, ¿no? Y requiere, por tanto, simplificar todo ello pues centralizándolo en un mismo repositorio. Entonces, empresas que analicen datos desde RPs, desde CRMs, aplicaciones propias o Google Analytics, pues con Power BI al final no está hecho para tantos orígenes de datos y por eso hasta ahora pues se acudía a soluciones como Azure Data Factory o Synapse. Por tanto, este escenario también sería muy idóneo para plantearles un Fabric como opción. Si nos centramos con el escenario de que la empresa, ahora vamos ya más al detalle, ¿no? Con alguna tecnología en concreto que ya pueda estar utilizando el cliente. Entonces, en el escenario que el cliente ya trabaje con otras herramientas de Microsoft, como SQL Server, Excel o Dynamics 365, pues la integración con Fabric simplificará mucho los procesos de migración y análisis de datos, ¿no? Y le daremos pues más fluidez a la hora de colaborar entre los diferentes equipos dentro de la misma empresa, ¿no? Porque se integran mucho mejor con todas estas herramientas y de una manera nativa. Entonces, si por ejemplo el cliente está trabajando con Dynamics 365, pues la integración de toda esta información que ya está en la nube es casi automática gracias a Link to Fabric, ¿no? Que mantendrá pues todos los datos sincronizados prácticamente o sin mucha intervención por nuestra parte. Lo mismo sucede si está trabajando con Microsoft 365. Muchas empresas tienen mucha información en esta suite de productividad y entonces para poder sacar todo el provecho de esta información, pues tenemos conectores como Microsoft Graph que nos facilita mucho esta tarea.
Bien, si el cliente está trabajando con Power BI Pro, aún así le interesa Fabric, pues como ya hemos visto, obviamente sí, porque Power BI Pro es la licencia mínima imprescindible, ¿no?, para poder compartir informes, y esta licencia pues tiene ciertas limitaciones, como vemos aquí en esta slide. Tiene un límite de tamaño de memoria de módulo semántico de 1 giga, con 8 actualizaciones diarias, eh, almacenamiento máximo de gigas por usuario, etcétera, ¿no? Entonces, si la empresa tiene una buena visión respecto al valor de la analítica de datos, pues verá con buenos ojos Fabric. Con Fabric básicamente se les habilitará muchas posibilidades en cuanto a la gestión del dato y les podríamos, para entenderlo mejor, plantear Fabric como un Power BI con esteroides. Y cada uno de los esteroides pues, nos aportará una funcionalidad en concreto. Entonces, algunas de las mejoras más significativas, aparte de que tendrán disponible todas las herramientas que forman parte de Fabric, son las siguientes, ¿no? Y son las que podríamos destacar. Con Fabric, el cliente pasará a tener Dataflow de generación 2, que concretamente este Dataflow tiene 7 funcionalidades más que el Dataflow Gen 1, que es la versión anterior. Y entre ellas, pues podríamos destacar que podrá hacer el guardado automático, que permite pues, continuar el trabajo desde donde lo dejamos. Y también podríamos destacar de este Dataflow Gen 2 que el cliente podrá escoger el destino de los datos, ¿no? Mientras que en la versión de generación 1 solo hay almacenamiento interno para poder consumir el conjunto de datos, ¿no? En cambio, en el Dataflow Gen 2 pues, nos permite esta opción de poder seleccionar el destino de los datos transformados, ¿no? Y con ello pues, nos permite guardar toda esta información en otras ubicaciones. Y por último, también destacar que el cliente con Fabric dispondrá de la funcionalidad de Direct Lake, que como sabéis, pues Power BI ofrecía hasta ahora dos principales modos de almacenamiento. Por un lado, el Direct Query para poder tener el dato más actualizado, pero con una latencia más alta. Y por otro lado, el modo de importación, ¿no?, en el que cargamos la información dentro de Power BI y a cambio de esto, pues tenemos el dato mucho más rápido, pero con la desventaja de que no está tan actualizado. Pues ahora con Fabric incorporamos un nuevo modo de almacenamiento que es Direct Lake, que se trata, por decirlo de algún modo, de un enfoque híbrido entre los dos modos de almacenamiento que acabamos de mencionar. Los datos se cargan desde un lago de datos sin duplicación, lo que con ello pues, ofrecemos los beneficios, ¿no?, de tener datos actualizados que tenemos en Direct Query, y a la vez también tenemos o nos proporciona el rendimiento o la rapidez del modo de importación. De este modo, con Direct Lake pues, nos resultará muy útil, sobre todo a la hora de administrar pues, escenarios en los que el volumen de datos no cabe en la memoria de Power BI. Otro escenario, ¿no? Nos encontramos con que el cliente está trabajando con Power BI Premium por usuario. Bien, esta licencia está pensada para aquellas empresas, ¿no?, que requieren sobre todo de más almacenamiento y más actualizaciones, junto con flujos de datos y alguna característica un poco incipiente de inteligencia artificial. Entonces, como la mayoría de estas funcionalidades ya se incluyen dentro de Fabric, podríamos valorar hacer este downgrade a Power BI Pro, ¿no?, como también hemos dicho en una slide anterior. De este modo podríamos plantear Fabric con los mismos beneficios que el escenario anterior, es decir, con todas las experiencias de Fabric, con Dataflow generación 2, con Direct Lake, etcétera, pero además con un precio menor. Otro escenario, nos encontramos, supongo que este será menos habitual, que el cliente tiene Power BI Premium por capacidad. Como ya hemos dicho, pues a partir del 1 de enero de este año ya no se va a poder renovar. Por lo tanto, si le planteamos Fabric al cliente, pasará a tener pues, muchas más funcionalidades, Dataflow Gen 2, el Direct Lake, podrá escalar según necesidades y pagará según consumo, a diferencia de antes, de que pagaba una cantidad fija cada mes, independientemente del uso que le dé. Power BI Embedded, pues aquí lo mismo, ¿no? Como ya mencionábamos, podríamos plantearles a los clientes que trabajan con Power BI Embedded que por muy poco más o incluso por menos, en el caso de que hagan instancia reservada, pues pueden obtener una capacidad de Fabric sin perder las funcionalidades de Power BI Embedded. Otro escenario, nos encontramos con que el cliente trabaja con Azure Data Factory. ¿Qué les podemos decir en este caso? Bien, Eh, la respuesta es que sí, que le sigue interesando Fabric, sobre todo cuando busca una integración
mucho más fluida con Power BI y una experiencia mucho más unificada. Fabric permite visualizar los datos directamente desde Power BI sin necesidad de configuraciones extra, ¿no? Lo que agiliza bastante la parte de análisis. Además, también les podríamos decir que con OneLake, como lago de datos central de Fabric, los datos cargados están listos para poder utilizarse en cualquiera de los servicios, ¿no? Sin tener duplicaciones de datos ni procesos adicionales. Y a esto también se sumaría el modelo de costes más predecible, ¿no? Lo que hace pues, que sea especialmente interesante para proyectos pequeños y medianos dentro del ecosistema de Microsoft. Otro escenario en el cual el cliente trabaja con Azure Databricks. ¿Qué le podemos decir en este caso? Microsoft es conocedor que muchos clientes de Azure sí que utilizan Databricks. Por ello también, pues, desde el principio, la integración de ambos productos no lo plantea como una posibilidad, sino como algo muy conveniente. Entonces, a nivel comparativo, en cuanto a la arquitectura de los productos, pues el aspecto más clave es que Fabric se presenta como un software as a service, como ya hemos dicho, mientras que Databricks, a diferencia de Fabric, se presenta como una plataforma, como un servicio, plataforma como servicio. Entonces, esto permite que con Databricks podamos tener mayor flexibilidad y control sobre aspectos relacionados con la infraestructura, mientras que con Fabric estamos simplificando la experiencia de usuario y la administración de la infraestructura. En cuanto al modelo de licenciamiento, pues con Databricks estamos proponiendo un modelo de precios basado en el uso de los recursos, teniendo en cuenta 5 aspectos. Con Fabric estamos proponiendo un cambio de enfoque, porque se comercializa como software, como servicio, y solo tiene en cuenta 2 factores, que es la unidad de procesamiento y almacenamiento. Otra diferencia destacable que podemos mencionar es que Fabric dispone de una usabilidad más fácil e intuitiva a diferencia de Databricks. Básicamente porque el entorno de Power BI está bastante adoptado, ¿no?, en las empresas actuales y Fabric está muy integrado con Power BI. Sin embargo, como es posible que para una empresa con cierto tamaño pues, pueda convivir con ambos productos, podemos ofrecer Fabric complementando Databricks con la siguiente arquitectura, con la adición de una capa de informes y análisis en Fabric, ¿no? Entonces, en esta configuración, Databricks administraría todos los aspectos de la ingesta, procesamiento y validación y enriquecimiento de los datos. Y por otro lado, Power BI se encargaría de las tareas restantes, ¿no?, incluidos los informes y toda la entrega de la información analítica. Entonces, ¿qué conseguiríamos con este planteamiento? Pues mejorar las funciones de autoservicio y mejorar la experiencia de usuario, ¿no?, porque está más pensado para los usuarios finales. Otro escenario con el que nos podemos encontrar, con que la empresa trabaja con Azure Synapse Analytics. Esta herramienta pues, ha sido durante años una herramienta muy completa para el análisis avanzado, pero también tiene su complejidad. Entonces, requiere de orquestar varios servicios por separado, como almacenamiento, procesamiento y visualización, lo que, quieras o no, implica más configuración y mantenimiento. Entonces, la integración con Power BI en este caso no es nativa. ¿Por qué? Porque hay que conectarse manualmente al área de trabajo o usar el endpoint SQL serverless. Además, pues en experiencias como Data Warehouse, pues es necesario definir estrategias de distribución de datos, ¿no?, lo que añade pues esta dificultad técnica. ¿Qué tenemos con Fabric? Pues esa complejidad se reduce notablemente. Con Fabric unificamos todas las experiencias analíticas, ingeniería de datos, ciencia de datos, visualización, etcétera, todo en un único entorno SaaS, todo gira en torno a OneLake, con un almacén común en formato Delta Parquet, ¿no?, que es accesible desde cualquier motor, ya sea Power BI, SQL, Spark, etcétera. Y esto, pues, elimina la necesidad de estar moviendo o duplicando datos. Por otro lado, también pues, hay mejoras importantes en cuanto a la usabilidad. Con Fabric estamos ofreciendo notebooks colaborativos con autoguardado,
comentarios y edición simultánea, además de otras herramientas avanzadas para los científicos de datos, ¿no? Como Data Wrangler o modelos de inteligencia artificial integrados. Y en cuanto al rendimiento, pues se beneficia de optimizaciones como VORDER, que aceleran mucho la parte de lectura de datos y de una manera bastante significativa. Y por último, mencionar también el modelo de costes en Fabric, que es más claro y más predecible, ¿no? Solo pagamos por capacidad y almacenamiento en OneLake, mientras que en Synapse estamos usando múltiples servicios, lo que los costes pueden escalar más fácilmente. Otro escenario, y ya llegamos al último. Nos encontramos con que el cliente tiene otras plataformas como Amazon, Snowflake o otros. ¿Le sigue interesando Fabric? Pues sí. ¿Por qué? Porque con Fabric estamos incluyendo funcionalidades como shortcuts o el mirroring, con lo cual el cliente podrá explotar con cualquiera de las experiencias de Fabric los datos que tenga en estas plataformas. Esto en el caso de que le siga interesando almacenar los datos en estas soluciones de terceros. De no ser así, y por tanto valora migrar estos datos a Fabric, con Fabric pues tendremos esta alternativa, ¿no? Para poder migrar y muy seguramente el cliente obtendrá mejoras en cuanto a funcionalidades y a un precio más reducido, ¿no? Con este enfoque más centralizado y seguro. En cuanto al tipo de conexión a escoger, si shortcuts o mirroring, pues dependerá un poco de si se quiere seguir almacenando la información en solución de terceros o de la latencia que se requiera, ¿no? Mediante los shortcuts, pues los datos seguirán almacenados fuera de Fabric, pero habrá un tiempo de respuesta más alto, ¿no? A diferencia de con el mirroring que sería al revés. Y ya por último, llegamos a la última parte del webinar. Próximos pasos que proponemos para vosotros, ¿no? Para que la adopción a Fabric entre vuestros clientes pues, sea mucho más fácil y rápida y de una manera más fluida. Pues os animamos a uniros a los programas de formación de Microsoft TD SYNNEX y a la comunidad de Fabric. Os animamos también a certificaros a las dos certificaciones específicas que tiene Fabric, que son la de P600 y la de P700, para poder conocer mejor la plataforma. Como segundo paso, pues proponemos empezar a desarrollar ciertas estrategias de marketing. Os podéis apoyar en campañas que se encuentran dentro del Partner Marketing Center de Microsoft, que son campañas ya preconfiguradas. Y en estas campañas pues podéis promover todas las bondades que hay dentro de Microsoft Fabric entre vuestros clientes potenciales. Como tercer paso, pues empezar a interactuar, ¿no? Con los recursos que Microsoft pone a vuestra disposición a través del portal también de MyCPP, donde podéis encontrar documentación, herramientas de ventas, documentación técnica y también pues casos de éxito, ¿no? Y ya por último, como cuarto paso, pues una vez habiendo hecho todo esto, empezar a identificar los clientes objetivo, ¿no? En función de la situación en la que se encuentren, como ya hemos visto, los diferentes escenarios, pues ver aquellos que son más susceptibles de migrar sus cargas de trabajo analíticas a Fabric y con ello, pues una vez identificado el escenario, poder personalizar el mensaje, ¿no? Y iniciar estas conversaciones sobre sus necesidades en cuanto a datos y análisis. Y por mi parte, esto es todo. Muchas gracias a todos por haber asistido. Espero que lo hayáis encontrado interesante y para cualquier cuestión relativa a Fabric, pues estoy a vuestra disposición y también me podéis contactar a través de este correo, de mi correo que veis en la slide. Muchas gracias a todos.